Bien, a ver, en la clase anterior habíamos visto sobre la creación de paquetes, habíamos creado unas clases que simbolizaban más que todo lo que es un sistema veterinario. Habíamos hecho una abstracción ya en el cual se utilizaban pues clases como mascota, perro, usuario, etcétera, etcétera. Habíamos visto que los animalitos, en este caso que íbamos a atender, como tanto como perro, loro, gato, al final de cuentas terminaban siendo una mascota. Por lo tanto, se usaba una, una clase padre. Ya, bien. Ahora, habíamos creado también paquetes. Ya habíamos creado paquetes aquí. Ya habíamos creado paquetes, un paquete vista, en el cual nosotros estábamos creando, ya creando lo que son las vistas. En este caso lo representamos con JFrame, ya que los JFrame son unas vistas iniciales. ¿Ya? Y habíamos puesto, por ejemplo, diversas cosas, diversos algoritmos que habíamos visto. Por ejemplo, aquí era un algoritmo en el cual nosotros ya acá hacíamos la operación, ¿ya? Y con las propiedades mismas de la vista, o sea, con las propiedades mismas de los elementos, como getText, setText, para en el caso de que son inputs, jugábamos con ello pues, y mostrábamos datos. Aquí básicamente en este paquete ya he creado lo que vamos a trabajar en la programación orientada a objetos. Bien, estas clases están vacías. Habíamos creado nada más la clase mascota, en la cual nosotros habíamos declarado un atributo, habíamos declarado un constructor y habíamos declarado un simple método. Básicamente esas son las tres partes notorias de lo que es una clase. Así como no habíamos visto en Python, ya lo mismo aquí pasa en Java. Es que a final de cuentas ya es la programación orientada a objetos, es para cualquier lenguaje de programación. Bien, entonces voy a hacerte un gráfico primero, en el cual nosotros vamos a conocer lo que son jerarquía de clases. ¿Y qué son jerarquía de clases? La misma palabra lo dice, van a tener jerarquías, unas debajo de otras. Las clases se representan, digámoslo así, en diagramas. ¿Ya? Hay un diagrama especialmente utilizado ya para graficar sistemas, básicamente diseñar el software en el cual se usa, por ejemplo, para una metodología, la metodología RUB. En este caso existe un lenguaje que se llama UML. Básicamente son modelados, ya que en el cual representan una clase, te muestran un diseño y ese mismo diseño tú simplemente lo fabricas o lo pones ya en el lenguaje de programación que se requiere. Nosotros tenemos una clase llamada animal, porque nosotros vamos a representar, ya hemos hecho una abstracción de que nuestro sistema veterinario va a atender a diferentes tipos de mascotas, y esos tipos de mascotas al final de cuentas le hemos puesto que tenga una clase animal. Bueno, puede haberse llamado mascota, sí, pero ahora vamos a ponerle como si fuera, vamos a ponerle mascota mejor. Ya, vamos a ponerle mascota como para que esté mejor mapeado. Aquí le vamos a cambiar ahí en la clase, mascota. Así que vamos a cambiarle aquí, clic derecho.
factor renamed, y le vamos a cambiar el nombre de la clase, que no sea mascota, sino, perdón, que sea mascota. Pensé que estaba como animal. Bien. Ahora, estas clases que yo voy creando, ya, van a heredar de esa clase de mascota. Así como habíamos hecho nosotros una clase persona en Python, en el cual chef, el mozo heredaban de la clase persona, nosotros también en nuestro sistema veterinario, ¿ya? Vamos a crear clases que van a heredar de esta clase. Entonces, ¿cuáles son las clases? La clase, por ejemplo, la clase perro, la clase perro, la clase gato, por ejemplo. Un gato vendría a ser una mascota también. Otros tienen como mascota un loro. Otros tienen como mascota una tortuga. Y así sucesivamente N mascotas van a salir. Bien, todas estas son mascotas. Entonces, viendo esta gráfica, ¿ya? Decimos que, bueno, todas estas clases que están aquí son clases hijas. Y esta clase que está acá, que es por encima de las demás, es al final una clase padre, ¿ya? Y así van a haber otras jerarquías. Va a haber una clase padre y aquí van a haber clases hijas. Y a la vez, por ejemplo, estas, por ejemplo, van a depender de otra clase, de una clase, por ejemplo, mayor. Y así sucesivamente se va formando lo que son la jerarquía de clases. Cuando nosotros programamos en Java, pasa eso. Existen jerarquías de clases. Inclusive las clases como jerarquía las podemos agrupar, ¿ya? Las agrupamos, ¿ya? Y por ejemplo las metemos en algo llamado paquete. Esto, por ejemplo, es un paquete de clases que yo lo voy a denominar, por ejemplo, este paquete, supongamos que sea el corazón de la aplicación. Le voy a poner corazón de la aplicación. Este paquete, por ejemplo, que me da la lógica de cobranza. Por ejemplo, los descuentos que ocurren en la empresa, las promociones, en el caso de que tú lleves una mascota extra, te reduce, por ejemplo, un 20% de algún servicio, etcétera, etcétera. Entonces tú puedes ir creando, separando todas esas jerarquías de clases, ¿ya? En diferentes paquetes. Estos son diferentes paquetes. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Mi programación orientada a objetos que yo estoy practicando aquí, al final de cuentas yo lo voy a ir agrupando en paquetes, seccionándolo, ¿ya? De acuerdo al módulo de negocio que se tope. Si en nuestro caso, nuestro ejemplo es para un sistema veterinario, ahí lo que es, por ejemplo, las mascotas en sí, todas sus características, etcétera, etcétera. Está el sistema de cobranza, está el sistema de servicios, el personal, etcétera, etcétera. Y van a salir diversos módulos. Por lo tanto, nosotros debemos seccionar todo ese software que está ahí. Y un conjunto de paquetes, pues, y un paquete tiene un conjunto de clases. Ya, acuérdate que las clases unas sobre otras, ya, forman una jerarquía. Y un conjunto de clases al final vendrían a ser un paquete. Bien. Dicho esto, nos vamos ya a nuestra aplicación. Si nosotros basta que googleemos jerarquía de clases en Java, por ejemplo, jerarquía de clases, ¿ya? Y nos muestra, por ejemplo, lo que te acabo de explicar. Existe esto, lo que son las jerarquías de clases. Esa es una jerarquía de clases. Se crean clases y encima, abajo, hay otras clases que se le denominan subclases.
En nuestro ejemplo pequeño tenemos lo que es una clase que está arriba, que vendría a ser mascota, y las demás clases vendrían a ser lo que es derivadas de esa clase. Ya. Como todo es orientación a objetos, aquí todo lo interpretamos como si fuera objeto. Bien, ya tenemos una clase mascota. Voy a crear una clase, aquí, una clase que ahorita va a ser mi clase principal. Cuando yo te digo que es una clase principal, quiere decir que va a tener el método principal. ¿Ya? Por ejemplo, yo le voy a poner aquí principal. Open. ¿Ya? Principal. Bien, ya se generó en este paquete. En el paquete de la programación orientada a objetos se está generando la clase. Y en la clase yo le voy a generar su método principal. ¿Ya? Generándole a la clase el método principal, por ejemplo, para poner el método principal yo le pongo public static void main, y le pongo como argumentos strings args, y bueno, si te das cuenta, ya, yo le pongo guardar y automáticamente aquí se me ha puesto un triángulo ya de color verde que me está indicando que esto tiene una clase principal. Quiere decir que la aplicación ya que se ejecute desde aquí, entonces va a iniciar aquí, en este método principal. Lo que yo ponga aquí, por ejemplo, pongo un system.out.println, pongo hola mundo. Si yo pongo la ejecución, pues al final de cuentas lo que va a hacer es ejecutar esto, porque es una clase principal. Ya, es una clase principal. Ejecuta y esto básicamente va a salir en la consola. Ya, creo que ya está grabando. Listo, a ver, sigamos. En la gráfica que te había hecho aquí, ya te estaba indicando que habían jerarquías de clases. Ya, nosotros habíamos simulado un sistema así de forma rápida, un sistema veterinario. Lógicamente este nada más es para representar los paquetes que vamos haciendo. Ya sabemos que un paquete es un conjunto de clases y esas clases al final de cuentas se van apoyando sobre otras clases y van formando jerarquías. Te había mostrado yo un gráfico de que lo que son jerarquías de clases en cualquier lenguaje de programación, porque al final de cuentas la programación orientada a objetos es un paradigma, o sea, que se puede dar en cualquier lenguaje de programación. Y bueno, eso es más que todo. Ya, estas son jerarquías de clases que están en un lenguaje ya llamado UML, que lo vamos a ir viendo paulatinamente después. Pero primero hay que concentrarnos en esto. Ya. Las clases anteriores habíamos visto lo que son vistas. Ya. Y la idea era separar las vistas de la lógica de negocio. Pero para ello, primero nosotros tenemos pues que crear ya lo que son paquetes. Habíamos hecho este pequeño ejemplo en el cual el algoritmo ya estaba integrado en este botón. Y eso es lo que nosotros no buscamos. Buscamos separar la lógica ya del negocio con esto. Bien, habíamos creado una clase principal con el método principal, llamado public static void main, y habíamos creado una simple impresión en consola. Para crear objetos aquí en Java, ya, vamos a crear objetos. Como ya venimos viendo un tema de Python, así que esto lo vamos, digamos, a avanzar un poco más rápido, porque más me importa ahorita es separar, utilizar un patrón de diseño llamado MVC. Pero como está, hay que respetar el syllabus,
en el syllabus está lo que es la orientación a objetos detenidamente en Java, y eso nos va a tomar como un mes, pero bueno, yo estoy básicamente primero enseñándoles interfaces gráficas. ¿Por qué? Porque ya venimos nosotros de un lenguaje de programación que es Python. A final de cuentas, de Python pasarse a Java, si te das cuenta, es sintaxis nada más. Bien, en Python creábamos nosotros los objetos simplemente poniéndonos el nombre y poniéndonos igual y poniéndonos la clase en este caso del constructor, que lo creábamos con init en Python. Nosotros aquí en Java, nuestro constructor, bueno, ahorita lo hemos dejado vacío, tiene un modificador público. Sabemos cuáles son los modificadores. Acuérdate que los modificadores son públicos, privados, protegidos y de paquete. En inglés, public, private, package y protected. Ya. Aquí pues teníamos en estos constructores, teníamos el nombre de la clase y los parámetros que se van a meter aquí en este argumento. Entonces, si nosotros vamos a crear un objeto, nosotros vamos a utilizar un operador llamado new. Ya. Primero, vamos a crear un objeto de la clase mascota. El objeto de la clase mascota le ponemos mascota, que es el nombre de las clases, y hay que ponerle objeto mascota. Es igual, y aquí va el operador new. New mascota. Y va el nombre del constructor. El constructor en este caso lo hemos dejado vacío, por lo tanto es así. ¿Ya? Bien, aquí si te das cuenta, si nosotros llamamos a ese objeto, por ejemplo, obj su guión mascota, ¿ya? Punto, y aquí nos muestra su atributo y su método. Como son públicos, en este caso, ya, nosotros podemos acceder a esos. Entonces vamos a acceder, por ejemplo, al nombre. Le metemos un nombre, un valor del nombre. Mascota, por ejemplo, Pepito. Con esto le estamos diciendo, oye, ¿sabes qué? Mira, tu atributo del objeto mascota va a tener, el atributo nombre va a tener como valor este valor, el valor Pepito. ¿Ya? Bien, si le vamos a comenzar a hacer modificaciones a la clase, por ejemplo, creamos un método en el cual va a imprimir el nombre de la mascota. Hay que hacer un método, por ejemplo, público, que no retorne nada. Imprimir nombre. Y aquí simplemente hacemos un system.out.println y ponemos el nombre de la mascota es ahora aquí viene algo importante, el uso de des como operador en esto. Guardamos y por ejemplo aquí llamamos nosotros obj su guión mascota punto imprimir nombre. Listo, ejecutamos, clic derecho rank o ponerle shift más F6 y ya te sale el nombre. Ahora, nosotros hemos visto en Python que utilizamos la palabra reservada self. Self hace referencia al atributo, en este caso, de ese objeto. Porque si tú sabes que una clase puede fabricar n objetos, o sea, yo te puedo crear un objeto 1, objeto 2, objeto 3, objeto 4, objeto 5, cuantos objetos tenga. La cuestión está en que si yo creo todos esos objetos que están allí, ¿ya? Si yo llamo al atributo nombre, yo tengo que hacer referencia, ¿ya?, al valor de ese momento que está tomando el atributo, pero de ese objeto, no de los demás. ¿Ya? Entonces, esa es la misión de des. Hacerlo, digamos, llama, por ejemplo, a ese en específico. Es como si en tu casa llamas al objeto casa y llamas al objeto
persona, por ejemplo. Como te diga, tráeme un individuo de tu casa, pero en tu casa hay un montón de personas. Supongamos que está tu papá, tu mamá, tú, tus hermanos, etcétera, etcétera. Pero si yo pongo, por ejemplo, casa, punto, persona, me trae una persona cualquiera. O me trae específicamente todas. Pero si tú le dices, ¿sabes qué? Tráeme, por ejemplo, a la persona con un cierto identificador, por ejemplo, con el DNI y tal, o me lo señalas, ya, entonces estás que te vas en algo en específico. Ese es el uso de des, que prácticamente tú te vas a ese atributo en específico. Bien. Siguiendo nuestra jerarquía que habíamos creado, ya, habíamos dicho que las mascotas que nosotros vamos creando, ya, a final de cuentas van a heredar los atributos y los métodos de este señor. Pero a ver, si nosotros vamos eh, a un sistema veterinario, ya, y viene, por ejemplo, viene una mascota, viene en específico un gato, ya, y el gato se llama, por ejemplo, Michifus o algo así. Tú haces la abstracción del sistema. Cuando me refiero a que hagas la abstracción, ya lo dije en las clases anteriores, es que tú tienes que sacar las propiedades que vas a necesitar de ese, nada más de ese gato. Por ejemplo, ¿qué es lo que te importa? Te importa el peso, te importan las enfermedades que tuvo anteriormente, eh, tal vez te puede importar el contexto que tenga, dónde está durmiendo, etcétera, etcétera. De repente se ha gripado, qué sé yo. Pero el veterinario toma esos atributos, ya, que son necesarios para él. La edad también misma. Entonces, esos valores, esos atributos, ahí está aplicando la abstracción. Quieren esos datos. Sin embargo, hay datos innecesarios. Por ejemplo, como quién fue la mamá de ese gato. ¿Verdad? Eso es absurdo preguntarle. No te importa en este momento, inclusive para ponerlo en el sistema no te sirve. Entonces, ahí con esa acción tú estás abstrayendo. Sabes que tomando algunas cosas que te sirven, pero el resto no. Cuando nosotros nos vamos a un sistema veterinario, ya, nosotros designamos, digamos, así el tipo de mascota que es. Por ejemplo, si viene una mascota que se llama Pepito, ¿de qué tipo es? Es un perro. Ah, entonces el perro en sí se trata de forma diferente, digámosle, por ejemplo, que de una tortuga. El tratamiento que va a recibir es diferente, o va a recibir muy diferente el tratamiento que va a recibir un loro. Pero yo no voy a crear un objeto en sí mascota. Yo voy a crear un objeto que es perro, porque al final de cuentas yo voy a meter datos de esa mascota, de ese perro. Ya. Entonces, esa interfaz gráfica ya nosotros la vamos nosotros a imaginarlo, ya, y generar lo que son los mockups. Ya primeramente, que les había enseñado anteriormente, primero son gráficos que se muestran, después se proyectan básicamente aquí en vistas y después se ejecuta, se genera toda la lógica de negocio. Vamos a crear atributos de esta clase. ¿Ya? Por ejemplo, todos los perros, digámoslo así, los que lleguen, ya, las mascotitas, va a tener un tratamiento distinto que las demás mascotas. ¿Ya? Y el descuento también va a ser distinto. Ojo con eso. ¿Ya? Acuérdate que el software, cuando nosotros hagamos un software, esto siempre es cambiable. ¿A qué me hago referencia a esto? Por ejemplo, si un cliente te pide un cambio, a él no le importa cómo está estructurado internamente el sistema, simplemente te pide un cambio porque, bueno, son sus necesidades. Y después ese cambio puede variar. La idea es que nosotros hagamos el software de una manera flexible. ¿Ya? Y algo que nos logra a nosotros ser flexible es algo denominado polimorfismo.
El polimorfismo yo ya lo venía explicando en las clases que se dictaron de Python. Así que, bueno, por ese, no le voy a volver otra vez a explicar el concepto porque ya saben lo que es. Así que vamos a ir de frente a cómo se aplica el polimorfismo aquí en esto. Vamos a crear un método, por ejemplo, public void. Ya. Vamos a poner acceder a descuento. Es una clase que accede a un descuento. Y todas nuestras mascotas van a acceder a un descuento. Todas van a acceder a un descuento. Quiere decir que si yo creo una clase, por ejemplo, la clase gato, aparte de tener sus atributos que le podemos poner, va a tener este mismo método. El método que va a acceder a un descuento. Va a hacerlo de forma distinta, ¿ya? Pero el método se llama tal cual, acceder a descuento. ¿Ya? Es como aquí, por ejemplo, si viniera otra persona, también tiene el mismo método que va a ser ver en vivo esta clase. También se le va a activar, por ejemplo, un micrófono allí, en la pestaña de Google Meet. Entonces todos los objetos que se van creando tienen esos métodos. ¿Ya? Pero también se le pueden ir añadiendo otros. Y esto, por ejemplo, se vuelve más flexible. Por ejemplo, si yo aquí comienzo a crear grupos y los comienzo a programar, por ejemplo, dentro de media hora, hago que en 15 minutos se desactivan los de grupo A y los de grupo B se quedan allí. Entonces yo puedo hacer eso. Entonces esos comportamientos que yo voy agregando, ¿ya? Al final de cuentas, lo hacemos gracias al polimorfismo. Es como les decía en las clases iniciales, que es cuando nosotros llevábamos programación orientada a objetos, les había yo dicho que véanlo así, la programación orientada a objetos, como si al final de cuentas tuvieran una torta y en la torta ustedes tuvieran moldes. Ya, por ejemplo, tienen este molde. Quiere decir que si yo pongo este molde en esta torta, me va a salir un pedazo de torta con ese molde. Si yo pongo el mismo molde aquí, saco este pedazo de torta, también me va a salir ese otro pedazo también de la torta con el mismo molde. ¿Ya? ¿Y qué es lo que está heredando? Está heredando todo el sabor que tiene, la textura de la torta, etcétera, etcétera. Cada pedazo tiene lo mismo. Pero si nosotros comenzamos a agregar cosas nuevas, por ejemplo, mi pedazo de torta que está aquí, yo le comienzo a meter grajeas, ya le estoy metiendo otros atributos, otras cosas nuevas, entonces ya allí, por ejemplo, estoy modificando algo, pero su esencia, por ejemplo, la forma triangular y el sabor inicial, digamos, queda allí. Entonces, podemos asumir que nosotros le vamos a ir agregando cosas y esto se hace flexible. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el ejemplo que les he puesto en mí. Entonces, a esa flexibilidad nosotros podemos ponerlo de múltiples formas. Yo, por ejemplo, le puedo ir agregando aquí grajeas, pero allá en el otro lado agrego grajeas hacia la parte miel. Entonces, la acción es agregar cosas, pero de forma distinta. Entonces, eso básicamente es el polimorfismo, agregar algo de forma distinta. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a tener, primero lo vamos a ver así, que todos nuestros mascotas que vamos a ir creando, ¿ya? Tengan estos métodos. Vamos a crear otra clase, ¿ya? Clase loro y la clase tortuga.
copiamos esto, copiamos lo mismo en los demás. Listo. Allí las clases están como islas, están separadas. No estamos todavía ejerciendo la arquitectura, la jerarquía de clases que te puse inicialmente en el gráfico de Paint. Entonces, este señor, que es una mascota, ya que es mascota, a final de cuentas todos van a tener un nombre, ¿verdad? Todo, tanto el loro como el gato, el perro, etcétera, etcétera, las mascotas que yo creé, al final de cuentas todas esas, absolutamente todas, van a tener un nombre. Y todas también van a tener un peso. ¿Eso es relevante para mí en mi sistema veterinario? Sí. Ya sabemos nosotros que en este lenguaje Java, netamente tú le tienes que poner primero el tipo de dato al que pertenece. En Python no hacíamos eso, simplemente poníamos el nombre y ya conforme vamos pasando la clase, vamos haciendo el algoritmo, ya va tomando el tipo de valor. Pero aquí, en este lenguaje sí, te dice, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto porque si no, va a salir un error. Esta clase que está aquí, las demás tienen que depender de esta clase. En este caso, para que nosotros heredemos de esa clase, se utiliza algo llamado vamos a extender, la palabrita extends. Con la palabrita extends le estoy diciendo, ¿sabes qué? Mira, mi clase gato va a heredar todos los atributos y los métodos de la clase mascota. Y a la clase mascota automáticamente la convierten en una clase padre. Ya, tenemos una clase padre y las otras clases son clases hijas. Hacemos lo mismo. La clase, justamente hacemos lo mismo con lo demás. Aquí con esto yo le estoy diciendo, oye, ¿sabes qué? Cuando yo cree un objeto, por ejemplo, de la clase perro, o de la clase gato, o de la clase tortuga, etcétera, etcétera, yo puedo acceder a sus métodos y atributos de la clase mascota, porque están heredando. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, son públicos por el momento. Ojo lo que les estoy diciendo, son públicos estos por el momento. Ya vamos a ver por qué. Bien, repasando, vamos a crear una clase. Vamos a crear, perdón, un objeto. Bien, ya sabemos que para comentar son 2 slash, para comentar una línea y comienzas a escribir lo que sea. Creación de objeto perro. Después vamos a la creación de objeto gato. Y así sucesivamente. Bien, vamos a poner, por ejemplo, llamamos a mi clase perro. Mi objeto se llama el perrito 1. El operador new. Y llamamos nosotros a su constructor. Si tú te das cuenta, si vamos a la clase perro, en la clase perro yo no le he puesto constructor. Cuando nosotros creamos una clase en Java, Java ya le asigna un constructor vacío. Un constructor vacío quiere decir que no tiene parámetros en ese momento. ¿Ya? Y ojo, en Java pueden haber múltiples constructores. Quiere decir, por ejemplo, si yo creo un constructor aquí, public perro, y que me reciba como valor, por ejemplo, ¿sabes qué? Aquí, por ejemplo, yo le voy a agregar un atributo, string código. ¿Ya? Código de descuento. Este es un atributo de código de descuento que solamente en mi sistema estoy diciendo, ¿sabes qué? Mira, todos los perritos por este mes van a tener un código de descuento. Quiere decir, a la hora que vengan por primera vez se le asigna un código, se le agrega en la base de datos y con ese código, cuando venga ese perrito, por ejemplo, a bañarse, etcétera, etcétera,
se le hace un descuento. A los demás todavía no. No hagas eso. Bien. Ahorita, por temas prácticos, esto lo vamos a poner como atributo aquí en la clase perro, que no debería hacerlo, pero vamos a ponerlo simplemente para demostración. Entonces, cuando yo creo un constructor de la clase, cuando yo creo un objeto, que al final de cuentas voy a llamar a un constructor, yo a este constructor yo le puedo poner un atributo. Puedo ponerle, por ejemplo, que diga code descuento. Bien. Y aquí te está pidiendo que te dice, oye, ¿sabes qué? Este code descuento, ¿de qué tipo es? ¿Te acuerdas que en Python nosotros hacíamos esto y no había ningún problema? Aquí sí hay problemas. ¿Por qué? Porque te está diciendo, oye, primero especifícame de qué tipo es. Porque yo no soy adivino, no voy a saber qué le vas a poner ahí. ¿Le vas a poner un string, un booleano, un entero? Yo no lo sé. Eso es lo que te indica Java. Entonces, bueno, vamos a declarar que sea de tipo string. Lo que yo meta aquí en este atributo, al final de cuentas, yo voy a hacer lo siguiente. Des.código de descuento es igual a lo que yo ponga aquí. Si yo creo un objeto, ahorita perro, y le meto un valor en string, automáticamente este atributo va a tomar ese valor. Porque eso es lo que yo le estoy diciendo aquí. ¿Ya? Ahora, cuando yo ya creé un constructor, yo cuando creé un constructor, automáticamente Java ya te dice, oye, ¿sabes que ya hay un constructor? Por lo tanto, el constructor ya no vendría a ser vacío, sino déjalo con el constructor por defecto, que es este. Y por eso que está que me salta un error. Te está diciendo, oye, ¿sabes qué? Métele un dato al argumento. Esto es lo que te está diciendo. Inclusive te lo muestra aquí. La clase perro, el constructor, no puede ser aplicado por este tipo. Requiere un string. Esto es lo que te está indicando. Si nosotros creamos otro constructor, pero en este caso lo dejamos vacío, ¿ya? Ahora ya no te va a aparecer el error. No, nos vamos a colocar un valor numérico. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, cuando nosotros vamos aquí a la clase perro, yo le estoy ya asignando un valor. Yo le estoy asignando, un tipo de variable. Estoy que te digo, oye, ¿sabes qué? Mete strings, o sea, mete cadenas, nada más. Tú no puedes meter ni números, ni booleanos, ni doubles, no puedes hacer eso. Tú tienes que poner aquí strings. Ya. Por eso yo hacía la diferencia entre el lenguaje Python con el lenguaje Java. Digamos que Python es un poco más libre. Aquí nosotros, por ejemplo, simplemente declaramos la variable y ya en el transcurso del programa se va definiendo qué tipo de variable es. Pero en Java, que es distinto, tú le tienes que decir primeramente, oye, ¿sabes qué? Esto tiene como tipo tal. Java es estricto, a diferencia de Python. ¿Ya? Pero esto tiene, así como tú lo ves, una contra, de que, por ejemplo, tienes que andar poniéndole, por ejemplo, el tipo y así sucesivamente. La verdad de las cosas, esto es 1000 veces preferible a que tú lo pongas después. ¿Por qué te digo esto? Al menos los que nos dedicamos a este rubro ya de desarrollo de software, vemos proyectos ya, que no son estos pequeñitos, sino son monstruosos. Quiere decir que por ejemplo, tengo como 50 paquetes y en cada paquete, por ejemplo, existen 100 clases. Imagínate cuánto código hay ahí, cuántas clases hay allí, una infinidad, ¿verdad? Y por ejemplo, si nosotros tenemos que tocar una clase con un método
y la variable esa que está allí tengo yo necesariamente que saber de qué tipo es para tomar acciones. Entonces allí con Java nos ayuda bastante, porque nosotros ya sabemos decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, su valor nada más puede tomar, por ejemplo, strings y nada más que strings. No puede tomar otro tipo de valor. Entonces eso nos ayuda bastante. Ahora aquí existen muchas reglas. En Java existen muchas reglas a otros lenguajes, a diferencia de otros lenguajes de programación. Pero tener reglas es bastante bueno cuando nosotros estamos en un ambiente ya trabajando con otras personas. Porque acuérdate que cuando tú programas un software, tú no programas solo, programas con un montón de personas. Y para ponerse de acuerdo, un montón de personas tiene que haber una cierta normativa, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros, para llevar la clase, ¿ya? Todos tendríamos que estar de acuerdo, por ejemplo, estar a la hora indicada, ¿verdad? Pero pasan diversas cosas. Por ejemplo, hay personas que en un principio dijeron, ¿sabes qué? Nosotros trabajamos, nosotros hacemos otras cosas a veces y no nos da tiempo. Por eso que estamos accediendo a esta modalidad de que es un diplomado virtual que a final de cuentas se graba y tú lo puedes subir, yo lo puedo ver a cualquier hora, ¿ya? Pero las clases en vivo a veces podemos asistir o a veces no. Y es, digámoslo así, un poco dificultoso que todos se pongan de acuerdo. Y ahora imagínate en un proyecto que es demasiado grande, que las demás personas se tienen que poner de acuerdo para hacer diversos algoritmos y llevar el proyecto que básicamente se apruebe y después lo consuma las personas. Y después de que se consuman de que consuman el producto las personas, van a salir un montón de cosas que van a requerir, obviamente si el producto es bueno, van a requerir más cosas y tú tienes que programarlas con coordinación con un montón de gente. Por eso, los lenguajes que son estrictamente, que te dicen, ¿sabes qué? Mira, las cosas se tienen que hacer así, se tienen que hacer así, se tienen que hacer así, al principio son un poco tediosas en aprender. No difíciles, son un poco tediosas, pero te tienes que adecuar a esa manera. ¿Ya? Si te das cuenta, sí, ya justamente me está indicando aquí el, el cronómetro de que solamente ya quedan 5 minutos. Ya. Y la continuamos el miércoles. Vamos a continuar el miércoles. Ya el miércoles a la misma hora. Ya me escribieron algunos que sí se han ausentado por trabajo. Me han escrito algunos que ya el miércoles se conectan. Igual ven las clases. Y el material que le estoy pasando a la administración lo está subiendo ahí en la plataforma. Ya. La otra semana sí vamos a ver lo que es Jig para ir subiendo los códigos que vamos subiendo, lo vamos subiendo y ustedes lo van a ir bajando de forma remota. Ya, crear un repositorio, eso sí tiene que tener un Gmail, ya, el uso de Gmail y familiarizándose con Jig. Vamos a utilizar JigLab y vamos a ir subiendo las clases allí para que ustedes simplemente lo descarguen y bueno, lo vuelquen a cualquier entorno de desarrollo integrado que ustedes deseen. Ya. Bien, habíamos quedado en esto que nosotros podemos crear múltiples constructores en una clase. Habíamos creado un constructor vacío y un constructor que tiene, digámoslo así, un parámetro. Bien, hasta allí nos vamos a quedar ya por el tiempo. Ya se me corta aquí la grabación y nos vemos el día miércoles. Ya, listo, que tengan muy buenas noches y nos vemos el día miércoles a esa misma hora.